Del Senado, la senadora Yasna Proboste. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por atendernos. ¿Siente que sirvió la conversación de la semana pasada con el presidente Piñera para ampliar los beneficios COVID? Yo creo que siempre el diálogo ayuda y es contribuyente a un clima distinto. Y esta fue una conversación que además estaba antecedida por una conversación muy amplia de la oposición respecto de hacer el máximo esfuerzo por colocar en el centro el foco de las familias, de cómo podíamos establecer mejores condiciones de ayudas sociales para la familia y además de establecer con claridad mejores respuestas frente a la situación sanitaria que estamos viviendo, que es tan compleja en nuestro país. ¿Y los resultados? ¿La dejaron satisfecha? ¿Siente que se pueda o se pudo haber avanzado más? Yo creo que siempre se pudo haber hecho más. Yo creo que uno tiene, por una parte, la tranquilidad en que de alguna forma la propuesta mejoró, pero nos cuesta todavía, Álvaro, salir de una lógica que es muy equivocada, en nuestra opinión, respecto de lo que está haciendo el gobierno con estas ayudas hiperfocalizadas en la ciudadanía. Cuando usted vivía más del 90% de la población en cuarentena, tiene que garantizar en que esas familias tengan una ayuda rápida, efectiva, que les permita subsistir durante este tiempo. Entonces el gobierno sigue, en nuestra opinión, en esta lógica equivocada de la hiperfocalización. Además es una lógica, Álvaro, que expresa una profunda desconfianza a la ciudadanía. Y yo creo que eso es una gran diferencia entre nosotros que estamos en la oposición y hoy día que están en el gobierno. Siempre actúan desde la desconfianza con las personas, como que siempre las personas fueran a aprovecharse, fueran a utilizar estos beneficios, y al menos nosotros pensamos que hoy día debiéramos estar apostando a una lógica de renta básica universal, de beneficios mucho más universales, porque independiente que a lo mejor algunos pocos que no merecen estos recursos lo reciban, el problema que tiene la lógica que ha instalado el gobierno es que muchos quedan bajo la línea de poder recibir efectivamente los recursos, necesitándolos, por cierto. Sí. Ahora, ¿esto va a ser parte de su rol como nueva presidenta del Senado? Usted, el día que asumió, señaló y aclaró algo que todo el mundo ya sabe, que usted es una opositora a este gobierno, pero ¿va a negociar directamente otros proyectos con el presidente? ¿Siente que dio resultado esta fórmula? Yo en esto quiero también aclarar, esto no fue una negociación con el presidente. Nosotros coincidió, esta era una reunión que teníamos programada de la mesa con antelación, pero coincidió con que el presidente el día domingo, 28 de marzo, anunció por cadena nacional la postergación de las elecciones, y el día 29 tuvimos una reunión muy amplia de la oposición, muy amplia, más allá de la representación parlamentaria, como no estaban solo los partidos de la centroizquierda, sino también había movimientos sociales, comunidad social, y estaban presentes desde izquierda libertaria hasta la democracia cristiana. Y por lo tanto allí nosotros dijimos, también Álvaro, para ser muy sinceras, en esa reunión no había una postura única respecto de la postergación de las elecciones. Habían algunos que estaban a favor, otros que estaban en contra, pero en lo que todos estábamos unidos, en lo que todos teníamos un propósito común, es que si esta postergación se hacía, había que colocar el foco en mejorar las ayudas sociales para las personas, y en ese sentido se logró ese propósito. Se mejoraron las ayudas en el trámite legislativo, no todo lo que nosotros hubiésemos querido, pero yo creo que esto da cuenta de lo que nosotros, tal como usted lo dice, lo declaramos pública y de cara a la ciudadanía, en que nosotros vamos a cumplir a cabalidad nuestro rol institucional de la presidencia del Senado, pero también con mucha claridad en que vamos a ser contribuyentes a la unidad de la oposición, porque creo que eso le hace bien a nuestro país. ¿Cómo afecta a la reforma a las pensiones que el gobierno reactivó hace algunas semanas la llegada del nuevo ministro Patricio Melero? Ayer conversaba con Juan Pablo Letelier, por ejemplo, aquí mismo, y fue muy crítico respecto al papel que ha tenido Patricio Melero como congresista. ¿Cómo ve usted ese nombramiento y cómo podría afectar en el futuro a esta reforma? Bueno, mire, a mí no me gusta criticar a una persona que ha sido designada como ministro antes siquiera de que pueda ejercer, de que pueda desplegar su estrategia ministerial. Y yo quisiera en esto darle al ministro Melero tiempo para poder ejercer su responsabilidad que le ha sido designada por el presidente de la República,
entendiendo que él también tiene poco tiempo, porque a este gobierno le queda menos de un año, y la verdad, en un compromiso de campaña de mejorar las pensiones no ha avanzado nada. Y yo, más bien por lo que escuché de las declaraciones del día de hoy al ministro, que abrió una posibilidad hoy día en sus primeras declaraciones como ministro, una posibilidad de mayores beneficios para las familias en este contexto de pandemia. Y ojalá que en esto le vaya bien y que logre convencer al presidente de la República. Yo creo que eso sería una buena señal, pero ni este ministro ni los ministros anteriores, la verdad, han sido capaces de tener una propuesta que permita una reforma estructural al sistema de pensiones que asegure en el corto y en el largo plazo un sistema de seguridad social que entregue pensiones decentes a nuestros compatriotas. Y yo creo que ese es el tema de fondo. La propuesta del Ejecutivo que hoy día ha presentado, que ha estado en el debate, vuelve a parchar un sistema que ya está fracasado y que además no tiene ninguna legitimidad social. Entonces yo creo que este gobierno no ha tenido la capacidad de presentar una propuesta que sea estructural. Y viene la reforma a las pensiones. ¿Ahí cómo entra este proyecto que usted ha defendido con otros parlamentarios, con otros senadores, de nacionalizar los fondos de pensiones? ¿Cómo entra ahí? De nuestro proyecto que hemos presentado junto con el senador Turresti, el senador Latorre, la senadora Jimena Órdenes, el senador Navarro, es bastante más que lo de nacionalizar. Lo que nosotros buscamos es derogar el decreto 3.500, pero poder presentar una reforma estructural muy en la lógica de lo que establece la propia OIT, en las recomendaciones que le hace a Chile. Y cuando decimos la OIT, esto en un esfuerzo en donde participa el sector privado, donde participan las organizaciones sindicales, y lo que ellos nos plantean es que tiene que ser un sistema previsional de carácter tripartito, con aportes estatales, con aportes de los trabajadores y con aporte también del Estado, que sea solidario, inter o intrageneracional. Pero no quiero eludir la pregunta suya respecto de lo que muchas veces se hace como una caricatura, lo de nacionalizar. Y el proyecto que hemos presentado con los demás parlamentarios, y que además va en la línea de también lo que han planteado organizaciones bien importantes en nuestro país como No Más AFP, tiene como propósito crear una seguridad social y establecer la posibilidad que los recursos de todos los chilenos se queden en nuestro país. Y si eso es nacionalizar, bienvenido. Porque hoy día lo que hace esta lógica de pensiones es que toman los ahorros de los trabajadores y se los lleva al extranjero. Y nosotros creemos que hoy día esos recursos de los trabajadores se pueden invertir en nuestro país con estándares de inversiones que sean amigables con el medio ambiente, que tengan buenas prácticas laborales, que tengan además rentabilidades garantizadas, que permitan tener buenas pensiones para los trabajadores. Pero también lo que nosotros señalamos con claridad en nuestro proyecto de ley es que siempre los recursos van a ser de los trabajadores y trabajadoras. Entonces muchas veces se arma como esta idea de mito para generar temor en la ciudadanía. Mire, nosotros tenemos en nuestra cabeza un diseño bien armado respecto de una seguridad social, pero que requiere una reforma estructural, es decir, en donde el Estado o instituciones sin fines de lucro cumpla este rol, que sea pagar pensiones dignas en nuestro país, y desde la perspectiva de la nacionalización es que estos recursos se queden en nuestro país y que permitan generar empleo, generar desarrollo, y eso lo podemos hacer hoy día a partir de una lógica distinta en materia previsional también. A propósito, viene el tercer retiro, viene el proyecto, viene la tramitación, que ya sabemos cómo ha sido en los dos casos anteriores. ¿Qué esperaría usted cuando incluso desde filas del gobierno le están pidiendo que en vez de recurrir al TC, al Tribunal Constitucional, lidere el proyecto? Se le pidió Renovación Nacional. ¿Cómo ve el panorama? No sé si alcanzó a hablarlo esa vez con el propio presidente. No, mire, en realidad la conversación con el presidente solo versó, más allá de los saludos protocolares, en el tema muy puntual de las ayudas sociales. Recordemos que ahí el presidente tomó un compromiso de pasar del 60 al 80% del ingreso familiar de emergencia, que yo se lo puedo contar en esta frase, pero fue largamente conversado, digamos. Y por lo tanto, la reunión, que si bien es cierto fue larga, fue casi dos horas, solo versó respecto a estos temas.
y lo reitero porque después han salido muchos mitos que a propósito del TPP-11, mire, nada de eso fue tema, no fue tema el retiro, no fue tema las pensiones y menos el TPP-11. Ahora, claro, respecto al retiro, hay seis iniciativas que se están discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados. El proyecto aún no se vota en la Cámara de Diputados, no ha llegado al Senado. Y cuando llegue vamos a analizarlo. Yo entiendo que los diputados han estado trabajando fórmulas para resolver los problemas de constitucionalidad que fue declarado por el Tribunal Constitucional en el segundo retiro. Y si llega al Senado, tal como usted lo decía, es porque aquí los parlamentarios oficialistas van a colocar los votos para que eso ocurra, apoyando el retiro, tal como ya lo han anunciado incluso senadores del oficialismo en la propia sala. Yo lo escuchaba el día domingo de primera mano, estábamos en la sesión este domingo a propósito de las ayudas económicas a la familia y el senador Moreira ya anunciaba su voto a favor de esta iniciativa. Yo espero que en esto no cambie de opinión, pero será responsabilidad del gobierno poder diseñar apoyos totalmente que han sido totalmente insuficientes para las familias, el que lleguemos a la discusión de un tercer retiro, sin duda. En materia presidencial, ¿le preocupa la candidatura de Jimena Rincón, el lugar en las encuestas? En general, los candidatos de Unidad Constituyente no están liderando la oposición. ¿Le preocupa eso? Yo creo que Unidad Constituyente tiene buenos candidatos, candidatas. Yo, por supuesto, tengo la mía, que es Jimena Rincón. Pero nosotros creemos en que hoy día el esfuerzo tiene que estar dado por ser capaces de tener buenas propuestas que ofrecer a la ciudadanía, pero sobre todo que hagamos un proceso muy participativo de cara a la ciudadanía que nos permita llegar con una candidatura única a la papeleta de noviembre de este año. Aunque no sea de Unidad Constituyente. Bueno, yo tengo mucha confianza en Unidad Constituyente y tengo especial confianza en el despliegue que está haciendo nuestra candidata. Muy bien, senadora Yasna Proboste, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. No, muchísimas gracias a usted, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros vamos